Bien, esta va a ser la última de las sesiones de la serie de webinars Explorando Vaca Muerta. La idea es un poco hacer un cierre de los conceptos y herramientas que estuvimos viendo en los webinars anteriores. Un poco para hacer un poco de repaso, en el primer webinar estuvimos viendo lo que sería la estructura de datos que tiene el proyecto, qué información tiene el proyecto, tanto producciones, líneas, y demás. Después, en la segunda sesión, estuvimos tomando estos valores base, más que nada producciones y datos de completación. Estuvimos replicando algunos, con herramientas de visualización de SAR, estuvimos replicando algunos tableros de secretaría, estuvimos mostrando otros tableros propios, pero sin darle mayor vuelta de tuerca a la información, simplemente representando la información que ya estaba de formas útiles. En la tercera sesión sí dimos esta vuelta de tuerca donde estuvimos viendo un poco una interpretación de esos datos de producción para hacer cálculos estadísticos de producción y también estuvimos viendo lo que sería el uso de las variables de no convencional, de completaciones, para realizar estandarizaciones. Ahora, en esta última sesión, vamos a trabajar con la ventana de no convencionales. Nos vamos a enfocar más que nada en lo que sería el análisis declinatorio que nos ofrece la ventana no convencionales. Vamos a analizar un determinado yacimiento. Vamos a ver cómo declinan todos esos pozos, como una nube de puntos, cada uno con su propia declinación. Vamos a encontrar los pozos estadísticos y también guardar esas declinaciones para cada uno de los pozos. Y utilizar diferentes herramientas de SARA para comparar diferentes métodos declinatorios em, que tenemos disponible en no convencional. Una vez que hagamos esto, vamos a proceder a realizar una estandarización, pero esta vez le vamos a dar una vuelta también de tuerca adicional. Vamos a hacer una estandarización por una variable calculada de mayor complejidad que simplemente una estandarización lineal. Y vamos a presentar lo que sería el pozo tipo determinístico, sería, o sea, con los datos como tal, ya estandarizado con este criterio. Además de también visualizar los resultados de las declinaciones con y sin la estandarización en diferentes ventanas de SARA. Una vez que hayamos terminado con este paso, vamos a tomar todos los parámetros que definen la declinación, vamos a trabajar más que nada con hiperbólica, y vamos a realizar un análisis estadístico de estos parámetros y realizar un ejercicio de Monte Carlo. O sea, básicamente por eso el simbolito de los dados al final. Vamos a tomar este análisis estadístico y convertirlo en un análisis de Monte Carlo con una simulación, digamos, de 200 pozos ficticios con la herramienta Monte Carlo para poder tomar esos parámetros y replicarlos en una cantidad X de pozos. Luego vamos a utilizar la herramienta de Monte Carlo para poder hacer lo que sería el análisis estadístico de estos pozos ficticios de Monte Carlo. Y por último, vamos a cerrar con una visualización global de todos los valores que estuvimos viendo en la sesión 4 y en la sesión 3, con herramientas de visualización especiales de no convencional como son el crossplot multivariable y el histograma de no convencional. Así que bueno, sin más introducción, vamos al proyecto. Acá un poco repasar lo que habíamos hablado en la sesión anterior, de que estamos haciendo algunos prefiltrados. Acá lo voy a mostrar nuevamente. Eh, objetos, uy, objetos, los tengo acá por... Acá sería el completo del proyecto. Yo acá estoy haciendo un prefiltrado con todos los pozos que tienen más de un año de antigüedad y que tienen una longitud de rama mayor a 500 metros. Para la sesión 4, además, se agrega una condición adicional para poder hacer declinaciones, digamos, con suficiente cantidad de puntos de datos, que el tiempo efectivo acumulado al final, digamos, de la historia del proyecto sea por lo menos de 1000 días. De esa forma logramos que haya suficientes puntos para poder hacer una declinación, digamos, que tenga sentido y no pasen cosas raras, como por ejemplo un pozo que no decline, por ejemplo. Em, Bien, con esa salvedad hecha, em, vamos a ir a la ventana de no convencionales y acá tenemos el comienzo de nuestro análisis donde estoy visualizando todos los pozos de un yacimiento. En este caso estoy tomando el yacimiento con el que veníamos trabajando en la sesión anterior, el yacimiento 11, que cumplen todas las condiciones que ya comenté, o sea, longitud de rama mayor de 500, más de un año desde que el pozo se terminó y más de 1000 días de producción efectiva. Y los estoy declinando a todos de forma masiva. Fíjense que lo que Sara me está mostrando acá es básicamente
un overlay sería de todos los datos de producción mensuales, cada pozo tiene un color propio y todos puestos en el mismo tiempo cero. Acá realmente es como demasiada información, o sea, es un cambalache de colores donde no puedo ver demasiado, pero para eso contamos con la herramienta de pozos estadísticos, que me permite ver el P10, el P50 y el P90 de toda esta distribución. Además de esto, Sara también permite visualizar diferentes métodos de declinación. Tenemos varios métodos de declinación especiales de no convencional en la ventana no convencionales. Acá tenemos por un lado hiperbólica y power law, que son los que voy a comparar en este ejercicio, pero tenemos otros como por ejemplo Duong. Entonces, bien, ¿qué herramientas tendría yo para comparar? Bueno, a priori ya la ventana de no convencionales trae integrado la comparación de resultados de UR. Acá estamos viendo, voy a volver a poner los pozos estadísticos. Estamos viendo lo que sería la comparación de los resultados de P10, la comparación de los resultados de P50 y la comparación de los resultados de P90. O sea, lo que me está haciendo es saca el pozo estadístico P10, P50 y P90 de cada método y los extiende hasta el final del tiempo del proyecto, calcula una UR de los pozos estadísticos y me dice, ok, en el P10 la hiperbólica anda un poco mejor, en el P50 también, pero en el P90 el Power Law sale por delante con un resultado mayor, de 14 millones de metros cúbicos. Em, Bien, esa sería como una comparación rápida para poder ver los resultados relativos de cada método de declinación hiperbólica o power law según los resultados finales de los pozos estadísticos. Alternativamente, yo desde esta ventana, voy a desactivar un segundo los estadísticos, de esta ventana, voy a ponerlo igual en escala logarítmica, que es un poco más visual, puedo ver lo que serían los pronósticos de cada uno de estos pozos. O sea, hasta acá estoy viendo la regresión y la historia de cada uno desde el tiempo cero. Si yo acá activo los pronósticos, voy a ver cómo los mismos evolucionan en el tiempo, ¿no? O sea, a partir de esto se construye el pozo estadístico y la comparación de UR que vemos acá. Pero también puedo guardar este pronóstico para cada uno de los pozos que componen esta nube de puntos y guardar cada una de estas predicciones de producción para cada uno de ellos. Eso lo hago desde acá, desde este botón de acá. Tengo el escenario donde voy a guardar, siempre acá se levantan escenarios de pronóstico, el escenario donde voy a levantar, perdón, donde voy a guardar mi resultado, o sea, mis declinaciones de cada uno de los pozos y la subfase, que en este caso tengo solo total por simplicidad. Entonces yo ya acá tengo armado mis escenarios de pronóstico, tengo este para guardar hiperbólica y este otro acá sería para guardar power law. Entonces, acá yo ya los guardé, pero básicamente haciendo clic en este botón se van a guardar en cada uno de los pozos. Lo que voy a utilizar ahora es la herramienta de evolución de la producción, que es una herramienta que me permite hacer varias comparaciones de la historia de producción dentro de Sara. Em, Particularmente hay una opción en evolución de la producción, vamos a ir evolución de la producción, que permite comparar entre escenarios. Este tipo escenarios me permite comparar los resultados de dos escenarios. En este caso yo voy a comparar de forma anualizada la acumulada para este yacimiento, la acumulada al final de cada año con hiperbólica y con power law. Entonces vamos a abrir una plantilla. Yo la tengo ya preparada acá. Bien. Y vamos a pedir los pozos. Sería acá. Yo ya igual tengo armado mi filtrito con todas las condiciones que les comenté hace un momento. Vamos a filtro reportes. Tengo 50 pozos y le vamos a aceptar. Bien. Vamos a mover un poquito esto. ¿Qué estamos viendo acá? Como les comentaba, esta tabla nos está representando lo que sería el pronóstico de, o sea, a final de cada año, o sea, acá tenemos 2027, por ejemplo, 2028, 2029, al final de cada año me va a traer cuánto acumula el pozo con el método de hiperbólica y cuánto acumula el pozo con el método de Power Law. Me va a hacer la diferencia absoluta. Acá podemos ver que si está en rojo es porque el escenario 1 es más grande que el escenario 2. En este caso, si está en rojo es porque hiperbólica me está dando un resultado mayor. Y si está en verde es porque Power Law me está dando un resultado mayor. Amén de eso, vamos a hacerlo acá. Amén de eso, también me está graficando del lado derecho.
Vamos a agrandarlo un poquito. Del lado derecho me está mostrando el resultado al final de ese año de la acumulada hiperbólica para cada pozo y la diferencia absoluta en rojo si hiperbólica es mayor y en verde si fuera mayor power law y la diferencia relativa. Entonces acá podemos sacar varias conclusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, la diferencia relativa parecería que siempre anda es siempre, digamos, a favor de hiperbólica, o sea que ya la conclusión es bastante evidente de que para la gran mayoría de los pozos, si bajamos acá, solamente dos pozos tienen mejor resultado con Power Law. Para la gran mayoría de los pozos, hiperbólica me está dando un resultado más optimista y además las diferencias, la mayoría están por debajo del 10%, pero hay algunas que dan mucho más. O sea, tenemos hasta diferencias del 35%, será el más alto que está acá. Esto lo podemos ordenar igual acá. Ahí. 35% el pozo 2946. Entonces ahí podemos ver... por un lado, la diferencia relativa de acumulada al final de cada año. Podemos igual ir viendo si se va achicando o agrandando. O sea, agarremos por ejemplo este pozo, el que más diferencia tiene. En el primer año tiene, a ver si 2027, final de 2027 tenemos 34% de diferencia, final de 2028 44%, o sea, vamos viendo que se va haciendo más grande al principio, al parecer, y 51% para el año siguiente, y para el último 57%. Lógico que con una diferencia tan grande, lo que habría que revisar acá en realidad es ver si el pozo tiene suficiente historia, si por algún motivo la declinación no me está dando con... No es una declinación adecuada para la historia de producción de ese pozo, pero bueno, nos da un pantallazo para detectar outliers, para ver, comparar los métodos rápidamente y compararlos pozo a pozo. Además de que rápidamente puedo ver quiénes son estos que tienen mayor diferencia. Bien, entonces viendo este resultado y como quiero tener un resultado que me dé más CVR en este caso, voy a descartar la Power Law. Vamos a ir cerrando acá, ir borrando estas gráficas de comparación que ya no la vamos a necesitar. Y nos vamos a seguir enfocando en hiperbólica. Bien, entonces, además de poder hacer una declinación rápida, masiva de todos los resultados en no convencional, de poder guardar estos resultados para, para cada pozo, poder utilizar evolución de la producción, tablero y las demás herramientas para poder comparar, ¿qué más puedo hacer? Bueno, puedo guardar, si yo acá declino, vamos a sacar el gráfico, puedo guardar un pozo tipo a partir de estos pozos estadísticos P10, P50 y P90. Esto lo hago acá con este botón de guardar T de pozo tipo y elijo el ejercicio y las curvas que quiero guardar. Sin embargo, si recordamos lo que vimos en la sesión 3, esta comparación es deficiente todavía en el sentido de que no estamos estandarizando por nada, o sea, estamos comparando todos los pozos del yacimiento que cumplen las condiciones que ya pedimos, pero hay pozos de diferente longitud de rama metidos en este análisis. Entonces nos falta el paso de la estandarización. Y acá, voy a volver un segundo al PowerPoint, voy a utilizar un método de estandarización un poco más complejo que los que venimos viendo hasta ahora. Volvamos a... Esto se me cruzó. Ahí va. Y acá les muestro. A este lo bautizamos, digamos, para este análisis longitud de rama escalonada, pero puede tener cualquier nombre. Básicamente el criterio que vamos a tomar acá es, si la longitud de rama está entre 0 y 3000, vamos a entregar, digamos, la longitud de rama exactamente igual. O sea, no vamos a hacer ninguna modificación en la longitud de rama resultante. O sea, va a ser exactamente lo mismo. Ahora bien, si la longitud de rama de un pozo es mayor a 3000 metros, vamos a aplicar una corrección sublineal al valor efectivo para la estandarización. De esta forma, con este ejemplo, estaríamos ayudando, digamos, a los pozos más largos, porque la longitud de rama por la que voy a dividir va a ser menor. Entonces, al hacerlo con esta ecuación que se ve acá, y igual, o sea, si la longitud de rama es menor a 3000, y va a ser igual a x, o sea, ahí no hay tutía. O sea, es esta parte lineal donde x es un valor y es un valor y es todo lo mismo. Ahora bien, si x es mayor a 3000, voy a aplicar esta ecuación, 3000 por x dividido 3000 a la 0,9, donde se va a formar esta curvatura que estamos viendo acá, sublineal. De esa forma, como el parámetro acá es menor a 1,
la curvatura se va a hacer hacia abajo y por lo tanto, como les decía, la longitud efectiva real de esos pozos largos va a ser más corta. Entonces luego yo al dividir por ese valor estoy ayudando a los pozos más largos. Lógico que este criterio se puede modificar de cualquier manera. Puede ser un factor mayor a 1 o más pronunciado con factores más chicos o más grandes. Bien, esto en Sara es sumamente fácil de llevar a cabo. O sea, es simplemente una variable calculada. Vamos a edición variables y les muestro cómo le hice yo. No convencional, datos de completaciones, longitud de rama escalonada. Acá vamos a ver la ecuación rápidamente. Y lo que estamos haciendo acá es, si la longitud de rama es mayor a 3000, entonces aplícame la ecuación de corrección sublineal, que es lo que estamos viendo acá. Y si else, o sea, si no, directamente copia la longitud de rama tal cual. Bien, eso hasta ahí no hay problema. Acá, vamos a cerrar. Vamos de vuelta a no convencional. Y acá un detalle que me olvidé de comentar es que voy a guardar los EUR finales de cada pozo con esta herramienta em, dentro, digamos, voy a guardarlos para poder visualizarlos después en tablero y en mapa. Los voy a guardar para cada pozo el EUR sin normalizar, para que me quede el valor para comparar. Utilizando este botón de guardar resultados que está acá, puedo guardar cualquiera de los parámetros sin estandarizar. O sea, sería el caudal inicial, la declinación o el EUR. Bien, ahora sí aplico mi estandarización. Uno de los cambios recientes que hicimos es que ahora Sara permite, a través de la ventana de no convencionales con el botón de configuración, estandarizar producciones por variables calculadas. Acá podemos ver que tenemos la longitud de rama escalonada, que era la que les estaba comentando. Acá la longitud de rama vaya a tener la corrección sublineal que les estaba mostrando recién. Luego tengo que elegir por qué factor digamos, a qué longitud de rama voy a llevar a todos después de aplicar la ecuación. Entonces acá voy a utilizar lo mismo que venía usando en las sesiones anteriores, que sería 2500 metros como una longitud de rama de referencia. Entonces acá le ponemos a aceptar y se va a aplicar la estandarización. Ahora cada pozo está escalado por este valor de longitud de rama modificada con una variable calculada. Entonces ahora simplemente vuelvo a declinar los estadísticos, le voy a hacer un poquito de zoom, y acá tenemos entonces mi P10, P50 y P90. Y ahora sí es correcto poder guardar ese pozo tipo donde yo ya estandaricé todo. Entonces acá tenemos pozo tipo, ya tengo armado mi ejercicio. Sería pozo tipo estadístico. Curva baja, vamos a asignarle P10. Curva base, vamos a asignarle P50. Y curva alta le asignamos P90. Entonces, yo ya lo tengo guardado, entonces no lo voy a volver a guardar, pero lo haríamos con esta metodología. Luego lo podemos consultar en ejercicio de pronóstico. Bien, vamos entonces a ejercicio de pronóstico, herramientas, ejercicio de pronóstico. Y yo acá ya tengo mi pozo estadístico y las tres curvas que guardé recién. O sea que sería la alta, la P90, la P50 y la P10. Y esto ya está integrado, digamos, en ejercicio de pronóstico para empezar a crear una alternativa, crear tu cronograma y empezar a asignar los pozos tipo a los nuevos objetos. Otra de las cosas que agregamos recientemente es que ahora Sara, cuando yo guardo un pozo tipo a través de la ventana de no convencionales, recuerda el factor por el que yo estandaricé. ¿Qué quiere decir esto? Que Sara sabe que el pozo tipo tiene 2500 metros de longitud de rama horizontal y que después, si yo los objetos a los que le estoy asignando el pozo tipo tienen otras longitudes de rama, o sea, yo ya lo puedo guardar dentro de la tablita de datos de completación NOC. Si por ejemplo tengo un pozo que ya le dije que tiene 3000 de rama horizontal y yo le asigno este pozo tipo, Sara va a hacer el escalamiento automático de esa producción con esa corrección de la longitud de rama. Es decir, multiplicar por 3000 y dividir por 2500. Sería lo mismo que multiplicar por 1.16, creo. Entonces, de esa forma ya yo puedo estandarizar utilizando variables calculadas,
además de estandarizar utilizando variables calculadas tan complejas como yo quiera, aplicar un factor. Ese factor me va a estandarizar todo a ese longitud de rama de referencia o valor de referencia. Y luego, cuando yo guardo el pozo tipo, eso queda guardado dentro de ejercicio de pronóstico y se respeta el escalamiento después al asignarlo a pozos reales. Bien, perfecto. Hasta ahí vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora en mapa, de forma similar a como hicimos antes. Voy a cargarme un área que tengo guardada y revisemos un poco los valores que estuvimos guardando. Yo acá quiero acompañarlo con tablero. Tengo un tablerito de ejemplo. Vamos a cargarlo. Acomodemos un poco esto. Bien, ahí vamos. Perfecto. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Vamos a cerrar acá. ¿Qué estamos viendo acá? Por un lado, quiero visualizar en burbujas, primero que nada, cuál fue el resultado de mi variable calculada de estandarización. Vamos a mostrarlo. Variables. Vamos a no convencionales, datos de completación SNOC, y comparemos la rama horizontal con la longitud de rama escalonada, que es mi variable calculada. Solo para chequear que esté todo bien. Vamos a hacer un poquito de zoom ahora. Bien, bueno, por un lado tenemos pozos que son un poco más cortos, estos de acá, que podemos ver que como tienen menos de 3000 de longitud de rama horizontal, la ecuación no está haciendo nada y simplemente está copiando la longitud de rama sin hacer ninguna modificación. Acá en tablero lo acompañé con un gráfico XY que grafica en el eje Y la rama horizontal tal cual está cargada y en el eje Y la rama horizontal con la modificación sublineal que les comentaba. Entonces fíjense que para estos pozos que están acá, yo los puedo ir marcando acá en mapa, en el tablero y se marcan en mapa. Estos de acá, la línea pasa exactamente por su posición, o sea que quiere decir que estos pozos más cortos no sufren ninguna modificación. Entonces hasta ahí no hay ningún, nada, digamos, nada interesante que comentar, es simplemente que está copiando el valor como le pedimos. Ahora bien, vayamos a revisar a la derecha un pad donde los pozos sí son más largos. Acá podemos ver entonces que tenemos pozos de más de 3000, de 3500, el valor de la longitud de rama real es el de la izquierda y el de la longitud de rama escalonada o afectada por la ecuación sublineal es el de la derecha. Acá, si yo les hago clic, podemos ver que acá están los pozos. Entonces, acá estamos viendo que la longitud de rama real, cuando pasa a 3000, efectivamente la ecuación está haciendo lo que le pedimos y está disminuyendo la longitud de rama por la que yo voy a estandarizar efectiva, digamos. Entonces, de esa forma, estos pozos van a estar ayudados, digamos, al momento de la estandarización porque le estoy achicando el denominador a la ecuación de estandarización. Bien, perfecto. A la vez podemos revisar lo que serían las producciones históricas de esos pozos, acá en la parte inferior del gráfico. Bien, por otra parte, acá en burbujas, voy a cambiar ahora las variables y en lugar de ver la longitud de rama, quiero ver ya el EUR que guardé eh, con y sin estandarización. Vamos a no convencionales. Declinaciones general y tengo mi EUR de gas y mi EUR de gas escalonado. Que también lo guardé de la misma forma una vez estandarizado. Fui a guardar resultados. Acá lo muestro rápidamente. A ver. Acá está. Acá yo ya estoy estandarizando. Bueno, acá porque ya estoy eligiendo pozo en el mapa. Se olvidó de mi selección. Vamos a volver a marcarlo. Acá yo ya estoy estandarizando, este check está activo, o sea que estoy con la estandarización de la longitud de rama escalonada, lo podemos chequear igual acá por las dudas de que realmente esté estandarizando, correcto, longitud de rama 2500, y al hacer clic en este botón, Sara me permite guardar las variables, en este caso EUR
2500 escalonada. También puedo crear nuevas variables para guardar los demás parámetros estandarizados, como puede ser, por ejemplo, el caudal de gas inicial estandarizado por mi criterio de longitud de rama 2500 escalonada. Bien, cierro acá. Estos valores yo ya los guardé y voy a comparar entonces el EUR con y sin la estandarización. Acá podemos ver que como estos pozos, en el gráfico de la derecha, como estos pozos tienen una longitud de rama bastante cercana a 2500, al momento de aplicar la estandarización no cambia demasiado. O sea, tenemos 464 millones de metros cúbicos. Al aplicar la estandarización prácticamente no cambia. Sin embargo, cuando vamos a estos pozos, a los que son más largos, que son los que están em, en la parte superior del gráfico, estos de acá, podemos ver que estos tienen una afectación mucho mayor porque eran pozos mucho más largos. Entonces, al aplicar la estandarización, ese EUR que era muy alto antes de la estandarización, en 2.000 millones de metros cúbicos, baja significativamente hasta 1.457 millones de metros cúbicos. Entonces acá estoy comparando el EUR sin la estandarización y el EUR con la estandarización a 2500 por la longitud de rama escalonada. Entonces vemos que los que están en la parte izquierda, estos de acá, tienen prácticamente no salen de la línea, o sea que no hay gran cambio con la estandarización. Y los del lado derecho, o sea, los del pad de la derecha, sí tienen una caída importante por debajo de la línea recta, que sería que no les afecta la estandarización. Bien, eso con respecto a las herramientas de visualización. Acá voy a cerrar tablero. Y bien, me queda entonces ahora la parte de Monte Carlo. Vamos a volver a graficar todos los pozos acá en multipozo. Acá una mención muy por encima: el análisis de Monte Carlo es una herramienta estadística que me permite resolver una ecuación, en este caso una ecuación de declinación, mediante, o sea, lo resuelve en el sentido de que hacemos como input, en vez de decir que el caudal inicial es 5, el B es 1 y la declinación inicial, no sé, es 90, uno lo que propone en su lugar es ingresar una serie de distribuciones de probabilidad asociada a cada uno de los parámetros, y Monte Carlo repite la resolución de la ecuación, por ejemplo, 200 veces y te da, o sea, elige dentro de esa distribución, según la probabilidad, elige un valor para cada uno de los parámetros que definen la ecuación. En el caso de hiperbólica, los parámetros van a ser el caudal inicial, el B y la declinación inicial. Entonces, Monte Carlo va a ir a buscar 200 veces, va a resolver la ecuación creando pozos ficticios, o sea, 200 pozos, en este caso yo lo voy a hacer con 200 pozos ficticios que vienen de resolver esa ecuación a través de las distribuciones que hacemos como input. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, buscando los valores, vamos a la ventana de resultados, donde Sara nos va a mostrar los resultados de cada uno de los parámetros para cada uno de los 55 pozos, 52 pozos que cumplen las condiciones en el yacimiento 11. Entonces, yo acá tengo todos los caudales iniciales, todas las declinaciones y todos los B. Yo, utilizando este botón, voy a entrar a la ventana de análisis estadístico, como habíamos visto en la sesión anterior. Voy a tener una distribución de los caudales iniciales, en este caso, todos los resultados de estadística. Acá puedo sacar algunos pozos que considere que son outliers también. En este caso voy a utilizar todos. Y haciendo clic en seleccionar todo, voy a hacer el mejor fit de estos valores de una distribución real. Lo voy a tratar de acercar lo más posible a una distribución teórica. Acá tengo toda una serie de distribuciones teóricas a la que Sara va a tratar de comparar este set de datos. Entonces, haciendo clic acá, veo que la normal en este caso es la que más se aproxima a la distribución digamos, que me dan mis valores originales, y yo puedo guardar esta distribución como un archivo de distribución. Yo acá ya los tengo guardados. En este caso tengo uno para caudal de gas inicial, uno para B y uno para DI. Yo en este caso guardaría solamente el de caudal inicial y repito los mismos pasos para los otros dos parámetros, para B y para DI.
Entonces, eso me va a dar como resultado 3 archivos de distribución que yo voy a poder cargar en Monte Carlo. Vamos a cerrar y voy a cambiar al modo Monte Carlo. Pasamos a editar gráfico y vamos a Monte Carlo hiperbólica. Acá yo puedo hacer Monte Carlo con cualquiera de los métodos de declinación, pero lógico que las variables o los parámetros de input van a ser diferentes para cada método. Bien, entonces ahora voy a cargar esas distribuciones, esos archivos de distribución que generé para cada uno de los parámetros, caudal inicial. Em, vamos a Monte Carlo, vamos a cargar caudal de gas inicial, cargamos la declinación inicial, no, perdón, Monte Carlo, declinaciones y Monte Carlo el B. Bien, entonces acá ya tengo cargadas mis tres declinaciones, el caudal inicial, la declinación inicial y el B. Tengo las distribuciones que describen el comportamiento para el grupo de pozos a analizar. Acá las únicas consideraciones para tener en cuenta, en primer lugar, es que podemos elegir cuántos pozos estadísticos se van a generar. Yo voy a trabajar con el estándar, que son 200, pero se pueden generar muchos más o menos. La cantidad de días que se va a llevar a cabo la evolución de esos pozos estadísticos, voy a mantenerlo en 5000. Y acá hay que tener mucho cuidado también, hay que ser criterioso, digamos, en el sentido de que uno debe siempre tener en cuenta que el análisis estadístico de Sara funciona en cierta forma como una caja negra, en el sentido de que no sabe que lo que estamos declinando es caudal inicial, no sabe que lo que estamos declinando es la declinación o el B. ¿Qué quiere decir esto? De que una distribución estadística puede tener valores negativos, por ejemplo. Entonces siempre tenemos que chequear por las dudas de si es necesario o no truncar cada una de las distribuciones según sus límites. Acá voy a elegir entonces truncada y voy a revisar que, por ejemplo, acá los valores van entre 24 y 1040. No hay ningún valor físicamente ilógico. Si yo quisiera, por una cuestión de criterio, digamos, truncar esto, lo puedo hacer, pero no es obligatorio. Revisemos ahora la declinación. Y acá sí tenemos un problema. Vemos que la declinación está en menos 37 y que eso, digamos, no tiene sentido físico para una declinación, así que vamos a truncarla y tomar como mínimo 1. Bien, perfecto. Entonces acá truncamos por un valor. Yo en este caso estoy tomando 1 como ejemplo. Acá cada uno tomará el criterio que le parezca más sensato para el corte mínimo de la declinación. Y en el caso del B, como estoy usando una distribución gamma, esta no se puede truncar. Así que también habría que, si usáramos otra distribución, habría que revisarlo, digamos, de que no dé ningún B negativo tampoco. Bien, entonces ya tengo mis variables truncadas, ya verifiqué que estos parámetros están bien, así que simplemente voy a darle a aceptar. Esto tarda unos segundos. Y acá tenemos entonces los 200 pozos estadísticos calculados a partir de las distribuciones que ingresé a la herramienta de Monte Carlo. Bien, entonces acá podemos revisar por un lado cada uno de esos pozos que se van a llamar ahora P1, P2, P3, P4. Podemos revisarlos por el caudal inicial que tomó Monte Carlo para cada uno, la declinación y el B, y el EUR que cada uno me estaría dando. Entonces acá también podemos revisar si tenemos outliers, valores muy altos, valores muy bajos, y poder ir ajustando también las distribuciones en función de eso, para que nos dé un resultado, digamos, que tenga sentido. También podemos graficar los pozos estadísticos. Acá podemos hacer el P10, P50 y P90 para toda esta nube de puntos, digamos, que se genera a partir de Monte Carlo. Y también podemos guardar estos pozos tipo. Yo acá tengo Webinar sesión 4, pozo tipo de Monte Carlo, P10, P50 y P90. Bien, entonces, de esa forma, como hice antes, lo podía revisar a ejercicio de pronóstico. Vamos a herramientas, ejercicio de pronóstico, y acá tengo el segundo pozo tipo de Monte Carlo. Podemos incluso comparar ambos pozos tipo. Acá podemos ver que parecería, ambos arrancan en valores muy similares, o sea que sus caudales iniciales son similares, pero el de Monte Carlo parecería que está declinando
bastante menos que el pozo tipo determinístico a partir de los datos reales de producción. Lógico que eso podemos revisarlo, puede tener que ver con la relación entre el DI y el B, o sea, eso hay que ir estudiándolo por qué se produce y luego hacer correcciones, digamos, a esta interpretación de Monte Carlo si aplica. Bien, entonces, tengo entonces el final, digamos, del flujo de trabajo de Monte Carlo. También estos pozos, si yo al momento de ejecutar Monte Carlo estaba estandarizando, también si yo quiero aplicar ese pozo de Monte Carlo a pozos reales, también se va a hacer el ajuste, el escalamiento automático con la longitud de rama real de cada uno de los pozos. Bien, bueno, por último, y para ir terminando, voy a ir a mostrar algunas representaciones de estadísticas con la ventana de no convencional. Acá voy a ejercicios. Tengo ya armadito los ejercicios. Análisis estadístico. Tengo el histograma de gas. Entonces acá lo que voy a representar ahora van a ser como un histograma. En este caso lo voy a hacer para todos los pozos de... Bueno, los del mismo yacimiento 11 que estábamos viendo. Acá voy a ajustar para que queden iguales. Ahí va. Para que queden iguales los ejes. Acá lo que estamos viendo es el histograma. Cerremos esto. El histograma de el EUR sin estandarizar para este yacimiento, cómo queda la distribución de los EUR, y el histograma al aplicar mi estandarización sublineal de longitud de rama escalonada para todo este yacimiento. De esta forma podemos ver que cambia significativamente entre un caso y el otro la distribución de esos valores de EUR. Acá, digamos, después se pueden sacar varias conclusiones, pero bueno, no me quiero detener ahí. Y por otra parte, vamos ahora a hacer otro gráfico, también nuevo, que es el crossplot multivariable. El crossplot multivariable, perdón, está acá en análisis estadístico, es una herramienta que me permite visualizar 5 variables al mismo tiempo en un solo gráfico. Entonces, yo ahora voy a hacer un ejemplo con, grafiquemos em, longitud de rama sin estandarizar, variable i que sea el EUR sin estandarizar. Lógico, si estoy graficando contra la longitud de rama, no lo voy a graficar estandarizado. Bien, entonces acá tenemos ya un crossplot inicial donde vemos la rama horizontal en el eje X y el EUR en el eje Y. Bien, además de esto, ahora voy a empezar a aplicar otros atributos. O sea, por ejemplo, para atributos, para color voy a utilizar un atributo estático. Utilicemos el operador. Entonces acá podemos ver cómo se visualiza para estos pozos, rama horizontal contra EUR millones de metros cúbicos. Acá hago una pequeña corrección. Estos pozos que estamos viendo son todos los válidos de gas con todas las premisas que estuvimos charlando. Hay una pequeña corrección. Entonces, estamos viendo todos los pozos de gas de Vaca Muerta con más de 500 de longitud de rama horizontal, con más de un año de producción y con más de 1000 días totales de producción. Bien, entonces estamos viendo la longitud de rama horizontal en el eje X, el EUR en millones de metros cúbicos en el eje Y y los colores por operador. Además de esto, voy a incluir como variable de tamaño de cada uno digamos, de los puntos una variable de la sesión anterior, el peak gas rate en el primer año. Bueno, esto está un poco grande, vamos a ajustarlo. Entonces, acá podemos ver que se condice bastante bien que un EUR grande implica también un peak gas rate del primer año bastante grande, pero hay algunos outliers. Por ejemplo, fíjense que este pozo, por ejemplo, no tiene un peak gas rate tan alto, o sea, el tamaño de la bolita no es tan alto, sin embargo su EUR es bastante grande, y este por otra parte tiene un peak gas rate muy grande, porque tiene una esfera de gran tamaño, pero su posición relativa en el EUR no es tan alto como quizás estos otros, o incluso como este que tiene menos peak gas rate. Y por último, para el marcador voy a utilizar la ventana de fluido, que fue la variable que calculamos en la primera sesión. Entonces, uy, esperen que le erré el ventana de fluido.
Ahí está. Entonces ahora con la ventana de fluido podemos ver, vamos a agrandarlos un poquito. Ahí está. Podemos ver entonces que los símbolos representan diferentes posiciones en la ventana de fluido. O sea, tenemos, por ejemplo, los que tienen esta forma, acá en la properties, perdón, en la status bar abajo, podemos ver el nombre del pozo y los resultados de cada una de las variables. Fluido de gas seco, o sea, que podemos ver que este símbolo corresponde a fluido de gas seco, el peak gas rate y el operador. Hay algunos, o sea, lógico que como estamos hablando de gas, la gran mayoría de todos los pozos con mucho EUR de gas van a estar en la ventana de gas, pero si nos ponemos a buscar, podemos ver que hay algunos otros que son de otras zonas. Por ejemplo, este tiene otro símbolo, es de el fluido gas húmedo. Bien, a este otro también está en gas y condensado. Entonces, acá podemos con esta herramienta visualizar hasta 5 variables en un solo gráfico y lograr gráficos que nos den mucha información como este que estamos viendo acá. Así que bueno, quería cerrar con esta nueva herramienta que presentamos en la versión 102. Em, Eso sería un poco el recorrido que hemos hecho por todos los webinars. Agradecerles por haber estado presentes. Y bueno, comentarles también, noticia que se me estaba pasando, que el día de hoy subimos ya el proyecto de Vaca Muerta con la actualización hasta marzo. La idea es ir actualizando al comienzo de cada mes los datos de producción, pozos nuevos y datos de completación. Así que bueno, muchas gracias y ante cualquier duda abrimos el espacio de preguntas.